A la fecha de publicado este video ya han pasado varios días desde que se anunció el cast de una de las cintas más esperadas de Marvel. Hablamos por su pollo de la siguiente película de Avengers, Doomsday. Esta película ha dado mucho de qué hablar desde su anuncio, que fue básicamente desde inicios de su concepción, ya que sabemos que para empezar el plan original de esta era que se titulara Avengers Kang Dynasty, teniendo la intención de presentar a este personaje como el nuevo gran villano de esta saga, como lo fue en su momento Thanos durante la saga del infinito. Pero eso no pasará, todo gracias a los problemas legales en los que se metió el actor Jonathan Majors hace un par de años, por lo que dejó a los ejecutivos de Marvel al borde de la calvicie, barajando una serie de posibilidades sobre cómo seguir la historia del multiverso, pero prefirieron no complicársela y mejor pasaron de Kang, cambiando no solo el título de la cinta, sino a su villano principal, siendo ahora Doom. Este anuncio, como sabemos, conllevó también a la confirmación del primer actor que participaría en esta cinta, dándonos un bombazo no solo por el triunfal regreso de Robert Downey Jr. al UCM, sino que también nos confirmarían que dejaría atrás el papel de Iron Man para pasar a ser uno de los villanos más icónicos de este universo. A casi un año de este anuncio, por fin tenemos un vistazo más completo al cast oficial de esta nueva historia. Dejando de lado la emoción que nos pudo haber generado la confirmación de varios actores, hay que analizar un poco de lo que puede haber detrás de todo esto. Primero, una de las cosas que más hizo ruido ante los fans fue que a pesar de que el cast anunciado posee personajes sumamente interesantes, fue que hay varias ausencias bastante notables, pero en realidad es fácil justificarlo. Los Eternos murieron de camino a su planeta. Los Guardianes andan bailando o quién sabe qué cosa. Los Hulks, pues se acabó el presupuesto para personajes CGI. Los Jóvenes Vengadores, pues están muy chiquitos para morir. Doctor Strange anda con Clea haciendo Doctor Strange Jr. Las Marvels, no se quejen, ni siquiera las querían ver. Moon Knight, de seguro está en el manicomio o algo así. Peter Parker, ¿quién demonios es Peter Parker? Daredevil o Punisher, no entiendo ni siquiera qué tienen que ver aquí. Nah, no es cierto. Primero que nada, hay que aclarar, varios de esos personajes sí pueden terminar apareciendo en la película, ya que se confirmó que aún hay varios de ellos pendientes por anunciar y se irán revelando conforme la fecha de estreno se vaya acercando. Pero ojo, eso no significa que todos ellos vayan a aparecer, ya que varios personajes tienen una justificación dentro o fuera de la pantalla. En algunos casos, podrían ser spoilers de otros proyectos futuros. Así que vamos entrando en detalles. Son personajes con un futuro bastante incierto. De hecho, lo comentaremos en otro video acerca de las historias que ya no tendrán continuación dentro de Marvel. El problema es que a pesar de que la película de estos personajes dejó dos historias abiertas pendientes de contar, el frío recibimiento que tuvo por parte del público hizo que recientemente el estudio se planteara sacar una segunda parte, que continuará la historia de los Eternos, y por otro lado, el Caballero Negro estaba planeado para ser presentado en su máximo esplendor al lado de Blade. Así como parece que ya no volveremos a ver al Jon Snow de Marvel, parece que tampoco a su socio, porque por más que se aferran a lanzarla, parece que esta película nomás no. Y como no creo que filmen, editen, promocionen y demás en menos de 11 meses, pues tampoco creo que veamos al cazavampiros en Doomsday sin una previa aparición en forma. Al menos el equipo activo que vimos al final de la cinta perfectamente podría volver, siempre y cuando su aparición tenga algún sentido en la historia. De no ser así, no sabemos cuál será el futuro de este equipo. En el punto pasado mencionamos a los Guardianes refiriéndonos a la agrupación activa que vimos al final del volumen 3. Si bien Star-Lord ya no formaba parte de aquella agrupación, hay que recordar que ahora el personaje se encuentra en la Tierra, y nos dejaron entrever que volverá en el futuro con el clásico mensaje después de los créditos. Además, en la historia de Secret Wars en los cómics modernos, Quill tiene una participación medianamente importante, así que tendría sentido. Sería muy raro que no viéramos a Banner regresando sabiendo que sigue activo, y ahora su hijo Scar está presente. Solo espero que puedan darle una pulidita al CGI esta vez. Y por supuesto, She-Hulk también debería estar, ya que sería raro ahora no tenerlos a todos juntos, ¿no? Sobre todo si nos basamos en los supuestos artes filtrados. Como un plus, Red Hulk sería algo bastante interesante dentro de todo esto, sobre todo si lo ponemos al lado del resto del Escuadrón Gamma. No es para nada imposible que aparezcan. En caso de que no lo hagan, es seguro que los veremos en Secret Wars, ya que Marvel lleva un par de años agrupando de poco a poco a este equipo, y sería tonto haber hecho toda esa planeación para nada. Se sabe que piensan unirlos en un proyecto particular de estos personajes, pero lo malo es que no sabemos cuándo saldrá. Pero definitivamente no saldrá antes de Doomsday, ya que falta casi un año, por lo que ya se hubiera filmado. Pero otra opción es que se unan justamente para este gran crossover. Sobre todo porque aún falta presentarnos a uno de sus integrantes, Speed, el hermano de Billy, Tommy, el cual se piensa que se nos presentará en la serie de Visión.
En caso de ser real la noticia que circuló hace tiempo sobre que Strange no aparecería en esta cinta, les advierto que podría ser posible, ya que su tercera cinta está confirmada y se sabe que se estrenará sí o sí después de Doomsday. Teniendo el pequeño preludio visto en Multiverse of Madness, sabemos que estará ocupado resolviendo un asunto multiversal con Clea. ¿Qué asunto? ¿Quién sabe? Lo averiguaremos en esa tercera parte, pero eso podría ser una justificación posible en caso de que no se llegue a anunciar oficialmente la participación de Cumberbatch. Miss Marvel ya iba incluida dentro de los Jóvenes Vengadores, pero hablando de Capitana y Fotón, técnicamente a Rambeau podríamos verla ya que terminó en lo que parece ser un universo perteneciente a los X-Men, y lo que nos confirmó el cast anunciado es que tendremos mucho de eso. Así que o la anunciarán después o la ignorarán junto con Carol Danvers para que los haters no lloren. Este personaje no tiene muchas excusas para no aparecer, lo único que le hace falta es que lo vinculen a cualquier otro personaje del resto del UCM, pero al parecer esto ha sido un problema ya que sonaban rumores sobre una posible adaptación de los Midnight Suns, pero teniendo atorados a dos de los miembros más obvios que iban a agregar, o sea Blade y Black Knight, pues parece que ese plan se estancó, por lo que ahora podrían introducirlo como un nuevo miembro de los Defenders, claro, cuando estos vuelvan a consolidarse dentro del UCM. Como lo mencionábamos anteriormente, haría falta que se vuelvan a consolidar dentro de este universo, para que quede claro que están presentes o los conozcan aquellos que no vieron las series de Netflix. Pero hasta ahora solo tenemos a Daredevil y a Punisher, por lo que solo el tiempo y el guión dirán si hay espacio para estos personajes dentro de la historia. Este es un caso prácticamente idéntico al de Strange. Se ha dicho por un lado que sí aparecerá y por otros que no, pero mientras no haya nada oficial, es posible que la historia de su cuarta cinta, que de paso sabemos que volverá a ser una historia que involucre aspectos multiversales y que se estrenará justo después de Doomsday, puede funcionar como Ant-Man and the Wasp en su momento, siendo una historia paralela a Infinity War, justificando por qué estos personajes no fueron parte del primer macroevento, pero sí formarán parte de la segunda parte, que antes fue Endgame y ahora Secret Wars. Así que no se sorprendan si Spidey no participa en Doomsday, ya que aún así volvería para las guerras secretas justo para estrenar su traje negro como lo hizo en los cómics. Y ahora que recuerdo, ¿por qué nadie ha hablado de Wasp? Confirmaron a Paul Rudd, pero Evangeline Lilly pudo haber estado ausente no por la sorpresa, sino porque hace varios meses recordemos que la actriz dijo que se retiraría de las películas en general, por lo que puede que no vuelva, lo cual se vería raro porque un personaje de notable presencia solamente desaparecería. Y hablando de personajes que hacen eso, lo más probable es que quieran tratar de borrar todo lo que tiene que ver con este personaje para no traer al actor de vuelta, porque si el recast hubiera sido una prioridad para Marvel, no tendríamos Doomsday, por lo que tal vez no veamos nada de Kang. Aunque, opinión impopular, me molestaría bastante de ser así, ya que definitivamente me haría mucho ruido que una supuesta amenaza tan grande solo desaparezca de la nada, por lo que espero una justificación. Hablando de WandaVision, pues en primer lugar, todo parecería indicar que sí o sí debería volver Wanda, pero al parecer Marvel todavía quiere aferrarse a hacernos creer que este personaje murió, cuando todos sabemos que puede regresar. Así que al parecer solo quieren crear cierta expectativa con el regreso de este personaje. Y en cuanto a Vision, pues podría pasarle lo mismo que Strange y Spider-Man, ya que sabemos que su serie va a llegar en algún punto de 2026, por lo que puede estar ocupado haciendo lo que sea que vaya a hacer en su serie. Sé que todos esperamos ver de vuelta a esta dupla después de una de las mejores cintas de Marvel, y aunque lo veo difícil, no es imposible verlos en Doomsday, solo podría llegar a creer que no, en caso de que quieran crear suspenso para su regreso y hacer que vuelvan hasta Secret Wars, y de igual forma hacer lo mismo con los Spider-Man de Tobey y Andrew. A todos nos voló la cabeza la revelación de la mayoría de los X-Men clásicos estando de vuelta para esta cinta. Algunos de ellos ya habían tenido cameos recientes en el UCM, pero muchos otros no, y en el caso de Gambito, nació ahí. Pero los que sí fueron una sorpresa fueron Cíclope, Nightcrawler, Magneto y Mystique. Pero sería raro no tener a otros X-Men importantes como Colossus, Iceman, Rogue, Storm y Jean Grey, ¿no? Yo digo que sí o sí deben aparecer al menos un par de ellos. Por cierto, antes de terminar, creo que la parte del cast que sí nos revelaron justamente nos podría confirmar algo de la trama, ya que muchos estaban o están afirmando que veremos como tal el Battle World ya formado aquí, y por ende toda la historia de los cómics de Secret Wars. Pero de ser así, ¿qué quedaría entonces para la siguiente película? Si me lo preguntan, yo digo que en Doomsday veremos que por alguna razón Doom provocará una de las primeras incursiones al 100%, lo cual desencadenaría que el UCM choque con algún universo de los X-Men, provocando un novio arco que aborde los cómics de Avengers vs X-Men. Y no es queja, sin duda creo que más de uno saldríamos bien servidos de ahí. La verdad, pensar en todo esto me pone en plan de... Me está chorreando la tanga. Pero solo queda esperar durante los próximos 11 meses para ver qué sorpresas tiene esta película, de las cuales por supuesto iremos hablando aquí hasta que lleguemos a ese momento épico. Pero a ver,
Antes de irse, cuéntenos en los comentarios a ustedes qué les gustaría ver en la cinta o qué no les gustaría que pasara, qué personajes agregarían o cuáles quitarían. Aprieten ese botón de like hasta que lo dejen bien sumido, recomiéndenos con aquellos a quien aprecien para que los quieran aún más, y por supuesto no se olviden de seguirnos para no perderse de nuestros próximos videos. Hagan todo esto por nosotros y les aseguro que cuando se cree el Battle World, serán más poderosos que Doom. Cuídense mucho, hasta la próxima y bye.